sí, vamos a hablar con el constitucionalista Aníbal Quiroga, pero además es abogado defensor de la fiscal de la Nación. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y se han producido una serie de situaciones que queremos entender bien en el ámbito de la defensa que está haciendo usted a favor de la fiscal de la Nación. Se han presentado dos instrumentos justamente para su defensa. ¿Cuáles son estos? Sí. Lo primero que habría que decir es que existe en el sistema constitucional una Junta Nacional de Justicia encargada de nombrar jueces, fiscales del Ministerio Público, del Poder Judicial, de sancionarlos y destituirlos eventualmente, ¿no? Entonces, en junio del año pasado, esta Junta encontró mucho mérito en la doctora Benavides y la nombró con una resolución muy enjundiosa. En julio del año pasado ella fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos como fiscal de la Nación. De julio del año pasado, ahora, tiene más de 32 denuncias recibidas por la Junta Nacional de Justicia, cuales algunas no han sido estimadas, 4 o 5 me parece, algunas están en trámite y otras están con pedido de investigación preliminar con el riesgo de que sea suspendida o eventualmente destituida del cargo. ¿Ya? Entonces, lo primero que habría que decir es que nunca en la historia de la Junta, antes, en tan poco tiempo, un fiscal de la Nación ha recibido tantas denuncias. Lo segundo, a mí en lo personal, me parece que lo que ha hecho ella en el curso de este año no amerita una situación de un riesgo de esa naturaleza. ¿Ya? Lo tercero es que creo que la Junta ha excedido sus facultades y que en todo caso, como ella misma dice, en el sistema no hay islas de control, ella también está sujeta al control, en este caso, del Tribunal Constitucional. Entonces el Ministerio Público como institución constitucional ha presentado una demanda al tribunal diciéndole, oye, por favor, dirime las competencias del Ministerio Público y de la Junta de Justicia en los temas disciplinarios. ¿A qué corresponde y qué no corresponde? ¿Qué es gestión y qué no es gestión? Ya. La Junta ha respondido de muy mala manera. Un comunicado primero y a través de su portavoz ha dicho que se está buscando impunidad. Cuando uno dice que está buscando impunidad es porque presupone que la persona cometió una falta, un delito. Está adelantando opinión, pero comparan el año 2022 con el año 2018. Creo que ahí no hay punto de comparación. Y creo que esa comparación, además de odiosa, es agraviante a la fiscal de la Nación. Y luego de esto, ¿no es cierto?, el propio señor Vázquez, que hace vocero, adelanta opinión. A él le parece que la demanda no tiene fundamento y que la fiscal tiene responsabilidad y tal. Y también la señora Inés Tello. Y en el caso de la señora Inés Tello, hay una situación complicada desde el punto de vista jurídico. Y he dicho yo que ella es una persona honorable, le tengo mucho respeto, la he conocido desde cuando era juez, pero la ley que ellos están llamados a cumplir, que dicen que van a cumplir, y que tienen que darle el ejemplo a los jueces y fiscales de cumplir con la ley, porque ellos son jueces de jueces, señala que para ser miembro de la Junta hay que tener más de 45 años y menos de 75. Y la señora Tello tiene más de 75 años, entonces tendría que estar ya fuera de la Junta y ya, digamos, está ejerciendo su cargo de manera incorrecta, de manera no jurídica, por no decir ilegal. Y eso es lo que se sostiene en el amparo. Entonces, el Ministerio como Ministerio ha presentado una demanda competencial facultado por la Constitución y ella, la doctora Benavides, ha presentado una demanda de amparo para proteger sus derechos fundamentales porque una regla básica del debido proceso es enfrentarse a un tribunal imparcial, autónomo y conformado por la ley idónea. La ley prevista de antemano al proceso. Y en este caso la ley dice no más de 75 años. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista jurídico, hay una persona que está ejerciendo el cargo de manera impropia. ¿Qué ha hecho la Junta? Se ha dado a sí mismo una interpretación. ¿Ya? Ha dicho, claro, la ley dice 75 años, ya, pero, son 75 años para ingresar, pero no para mantenerse en el cargo. Y ha extendido el ámbito de la norma, impropiamente, con un informe de servir que se ha autodado y con un amicus curiae de la Universidad Católica, en donde lo que le dicen es más o menos lo mismo que repiten ella y lo que repiten la gente que está a favor de ella. Y es que no puede haber discriminación por edad. A una persona mayor no se le puede discriminar por edad. Entonces, cuando los diplomáticos se van a los 70 años, los militares se van cuando cumplen el régimen de edad, los funcionarios públicos se les está discriminando por edad. Entonces, esa tesis es tan absurda jurídicamente que yo podría decir al revés. Yo tengo 33 años, quiero postular a la presidencia de la República. No, usted no puede que tenga 35. Pues. No, me está discriminando por ser joven. Además, si yo salgo elegido, cumpliré los 35 años estando en el cargo. Así que ya hemos cumplido con la ley. Y es un tema absurdo. Entonces, eso hace que la legitimidad de la Junta esté tocada y la imparcialidad frente a lo que juzga también. Y eso es lo que finalmente un juzgado, una corte,
o el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir si hay razón o no. Estamos viendo es lo que justamente tiene esta demanda de amparo que se ha presentado, justamente. Así es. ¿No? Ahora, el objetivo es cuestionar a estas personas, al señor Vázquez y al El señor objetivo es Aquino. buscar una junta imparcial, porque ¿Ya? lo que dice la Constitución, Maite, textualmente, en el artículo 154 relacionado a las funciones de la Junta, es que las sanciones deben ser aplicadas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Desde el punto de vista, las denuncias que tiene la señora Benavides no son ni razonables ni proporcionales. ¿Ya? Pende sobre ella, hay un informe que se ha filtrado y luego hay un pleito entre el medio de comunicación y la Junta, se filtró o no se filtró, pero el informe que se ha filtrado dice que eso está calificado como falta grave. Claro, definitivamente haber adelantado en un caso opinión ya los está descalificando. Ya, pero esa opinión dice que lo que está investigando es falta grave. Y la falta grave da lugar o a la suspensión o a la destitución. Entonces, ciertamente hay una amenaza indebida o impropia o desproporcionada de una suspensión o una destitución. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cosa ha hecho la doctora Benavides en el último año que a alguna gente le disgusta tanto? Claro. Bueno, y ahí tenemos el tuit, ¿no? De esto del medio de comunicación y también lo que ha dicho. Ese es un pleito de pulpo, es un tema donde la doctora Benavides no entra, porque el pleito es entre el medio de comunicación y la Junta. ¿Qué cosa dice la Junta? Yo no filtré. El medio dice, sí, a mí me he filtrado y yo lo he publicado y eso es correcto. Justamente. Uno de los dos miente. Y claramente, en cualquiera de los dos casos, Claro. eso afecta el derecho de la doctora Benavides. Exactamente. Y por otro lado está el otro asunto que es este proceso competencial. Correcto. ¿No es cierto? Ahí, ¿cuál es la situación? La situación es que el Ministerio Público como institución le dice al Tribunal Constitucional, oye, la Junta se está excediendo y está ingresando a analizar actos de gestión. Ellos dicen, no, hemos revisado actos de gestión en la época de Inostroza, en la época de los cuellos blancos, pero era porque habían delitos debajo de eso. La pregunta es, ¿qué figura delictiva o qué acto razonablemente irregular ha desarrollado la doctora Benavides que amerite un procesamiento de esta naturaleza? ¿Qué es lo que en el último año ha hecho ella que a alguna gente le parece tan grave? Ha perseguido la corrupción del gobierno anterior, ha denunciado a los funcionarios, sigue denunciando a las personas que están complicadas, hay gente que está detenida por el Poder Judicial a petición del Ministerio Público en función de esta actuación. ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que le parece tan grave que amerita su fulminante destitución al poco menos de un año de haber sido nombrada por la Junta? Eso es lo que no me parece razonable, ni proporcional, ni inteligible. Pero ¿en qué consiste el proceso competencial? O sea, ¿qué es lo que se cuestiona más allá de lo que nos está comentando? El proceso competencial está diseñado en la Constitución, aunque a alguna gente no le gusta, ¿no? Para que el Tribunal Constitucional haga de árbitro. Así es. Ahí se pueden demandar los poderes del Estado, por ejemplo el Congreso contra el Ejecutivo contra el Congreso, los órganos constitucionales, por ejemplo, en este caso el Ministerio Público, un órgano social contra la Junta de Justicia, las regiones o los municipios, para determinar sus competencias. Y el tribunal hace de árbitro. Claro. Eso te corresponde a ti, eso no te corresponde, eso le corresponde al otro. Y entonces ahí nos tenemos que atener todos, Ministerio Público y Junta, a lo que diga el tribunal. No les gusta el tribunal, y ese es otro tema. Les gusta solo lo que haga la Junta, es otro tema. Les parece que el tribunal no les da garantía de imparcialidad, es otro tema. Entonces, estamos en medio de un pleito jurídico, constitucional, ideológico. Ya, pero para saber qué, ¿cuándo destituir a una fiscal o cuándo colocarla? ¿Hasta dónde van las facultades de la Junta para investigar a los fiscales supremos o al fiscal de la Nación en materia de actos de gestión? Que no sean razonablemente perseguibles porque son actos de gestión. ¿Qué sería un acto de gestión? ¿Perdón? ¿Qué sería un acto de gestión? Entonces, por ejemplo, el traslado de los fiscales o, por ejemplo, el crear fiscalías provisionales o, por ejemplo, disponer el mejor funcionamiento del Ministerio Público para su rendimiento funcional, porque claramente hay una sede de justicia en el país respecto al Poder Judicial y respecto al Ministerio Público, ¿no? La gente se queja de que los procesos demoran mucho o que los fiscales no hacen su trabajo apropiadamente o que los jueces no reaccionan con la celeridad y prontitud que se requiere. Entonces, eso requiere de administrar. O sea, el fiscal de la Nación es además el jefe del Ministerio Público y administra el Ministerio Público. Y ambos, digamos, el amparo y esta otra situación, ¿cuánto tiempo se van a tomar para resolver? Son dos temas distintos. Contienda de competencia es un juicio puro derecho, uniinstancial, que se ve solamente en el tribunal.
Y eso demorará 3 a 4 meses a que el tribunal dirima. Ya. Si no tenemos la razón, no nos dará razón y acataremos el tema, ¿no? Y de repente se parará el tribunal en pleno y aplaudirá la Junta, ¿no? O de repente dirá otra cosa. Ya. Y tenemos que sujetarnos a eso. Nos guste o no nos guste. Eso es lo democrático y lo constitucional. El amparo se tramita en sede judicial. Va a un juez de primera instancia que admitió la demanda porque la ley le ordena admitir la demanda y ha fijado audiencia para el 25 de octubre, me parece, Ya. a las 10 de la mañana, y ahí se llama audiencia única y luego eso sentenciará. Esa sentencia va a la Corte Superior, que puede decir para acá o para allá. Si da la razón a la fiscal, se acaba el proceso, y si no da la razón, terminaremos también en el Tribunal Constitucional en 1 año y medio más o menos. Claro, entonces la vía que algunos están buscando de destituir a la fiscal no es tan corta. O sea, esto va a tener un proceso que va a ir incluso hasta la Corte Superior, de ser el caso. Pero en realidad, sí, pero en realidad no tendría que haber una vía para destituir a una persona injustificadamente. Hay que destituir al que merezca ser destituido con un debido proceso y con una decisión razonada y razonable, proporcional. Pero no es buscar destituir por destituir porque no me gustó o porque no me gusta su política o porque no me cae bien o porque no pertenece a mi entorno ideológico. Eso no es democrático ni constitucional. Claro, y es lo que justamente ahora están tratando de probar con estos dos procesos, ¿no? Exactamente. Y el hecho mismo de que haya una disputa, un diferendo entre un medio de comunicación y la Junta acerca de si se filtró o no se filtró, filtré o no filtré, revela justamente eso, ¿no? Porque son los mismos argumentos, o sea, de un lado se repiten las mismas objeciones a la actuación, pero la pregunta es, en concreto, ¿no? Cuando, por ejemplo, el miembro de la Junta dice, no se puede buscar impunidad. ¿Quién busca impunidad? El que ha cometido un delito, el delincuente. O sea, si le dicen a la Fiscalía de la Nación, no puede buscar impunidad, le están diciendo que ha cometido delitos y que ha hecho una actuación pues irregular que amerita su destitución al año de haber sido designada entre palmas por la Junta. Claro. Eso no es razonable. No, y evidentemente este adelanto de opinión, pues como bien dices, ponen entredicho lo que debería tener justamente la Junta Nacional de Justicia, o sea, tratar la imparcialidad, de exactamente, la imparcialidad. Lamentablemente, ¿no? Así Para es. quienes son. ¿Qué ejemplo se le da a los jueces o qué ejemplo se le da a los fiscales de lo que tiene que ser una actuación imparcial, justa y honesta, cuando la propia Junta no actúa de esa manera y aparentemente actúa de manera arbitraria? Claro, ahora, todas estas situaciones tan particulares que se están dando en torno al Ministerio Público, desde el punto de vista político y de la opinión pública, ¿se puede interpretar como una suerte de interés de debilitarlo institucionalmente? Porque hay un gran cuestionamiento, o sea, de dos instituciones, la Junta Nacional de Justicia contra el Ministerio Público, también está el tema de los fiscales, en fin. ¿Qué está pasando? Yo creo que, digamos, de lo que puedo percibir, porque no tengo ninguna evidencia y además no participo de ese análisis, pero de lo que puedo percibir, hay una lucha ideológica, un debate ideológico, ¿no? O sea, algún sector dice, ya perdimos el Tribunal Constitucional, ya perdimos la Defensoría del Pueblo, hemos perdido casi el Ministerio Público, ¿no? No tenemos con nosotros el Poder Judicial, entonces hay la necesidad de tener esos cotos ideológicos en donde la gente piense de manera monocorde de una sola manera y no les gusta la alternancia, no les gusta la democracia, les gusta el silencio o les gusta el veto o les gusta, ¿no es cierto?, el agravio, ¿no? Entonces, cuando la fiscal actúa y persigue, como no pertenece a su entorno ideológico, entonces está mal, hay que sacarla, hay que destituirla. En cambio, a otra que sí nos gusta y tal, le saca un comunicado, porque tampoco la Junta tiene de sus facultades constitucionales o legales hacer comunicados en favor de nadie. Bueno, pero igual sacaron un comunicado. No se expresa con comunicado, ¿no? La Junta se expresa con resoluciones fundamentadas, razonables y razonadas, como dice la Constitución. Entonces, yo creo que en el fondo hay un gran debate ideológico acerca de a qué coto de casa pertenece cada quien. Y en el medio, como decía, el peligro acá es debilitar a una institución como la Fiscalía. Es una institución capital, ¿no? Porque en la persecución del delito y en la lucha, en la defensa de la sociedad, lo que dice la Constitución, el Ministerio Público representa y es el titular de la acción penal. Si el Poder Judicial actúa a requerimiento y a impulso del Ministerio Público, ¿no? Y si la gente hoy día está detenida y la gente soporta procesos con resoluciones del Poder Judicial, es porque el Ministerio Público ha hecho su trabajo. Y cuando el Ministerio Público no hace su trabajo, entonces tenemos un problema grave en la Administración de Justicia en general. Digamos, la Administración de Justicia tiene dos caras básicas, ¿no? El Ministerio Público que defiende a la sociedad y que requiere, y el Poder Judicial que juzga y sanciona. Así es. Exactamente. Entonces, mientras se van resolviendo estos dos instrumentos, el amparo y el tema competencial,
todo sigue tranquilamente, o sea, Debería. O habría otra situación. No, debería. Yo creo que amenace... tenemos que esperar qué cosa diga el tribunal, pero la gente no puede llamarse escándalo o asustarse o molestarse porque uno haga uso de los derechos constitucionales, ¿no? Cuando a Fujimori le dieron el indulto, que fueron corriendo con un amparo, se fueron corriendo a la Corte Interamericana. Cuando se afectó a los magistrados, se fueron corriendo a la Corte Interamericana y nadie los insultó por eso. Son los instrumentos que existen en la Constitución y en el sistema, ¿no? Entonces, en ese caso, si alguien me puede decir qué de malo hay en plantear una acción competencial para que finalmente el tribunal resuelva lo que tenga que resolver, o por qué esto es una cosa tramposa, tendenciosa o ignorante, no sé, yo podría aprender, pero lo cierto del caso es que eso está previsto en la Constitución y son mecanismos de control interórganos que se hacen justamente para que el tribunal diga qué corresponde a cada quien. Bueno, exactamente. Y bueno, y todos además tienen derecho a utilizar el debido proceso, ¿no? Así es. Muy bien. Ha sido un gusto, doctor Quiroga, por haberlo escuchado y sobre todo que nos ha aclarado las dos situaciones que se están dando y como bien dice, hay que tratar de que las instituciones más relevantes del sistema funcionen, ¿no? Para el bien no solamente de los políticos, sino de todos los ciudadanos en general. Así es. Finalmente la ciudadanía es la que termina beneficiada con la buena actuación o pagando los platos rotos de la mala actuación. Sobre todo eso. Bueno, muy bien, hasta otra ocasión. Encantado. Y después del corte vamos a volver ya con el cine. Esta película en quechua, Huillac Pirca, usted la vio, no sé, es muy interesante la forma en que se hizo, pero también el impacto que está teniendo en los cines. Así que no se vayan, que vamos a volver con eso. Es Diálogo Abierto.